Bueno, la forma de hacer la ayudantía va a ser igual que la del semestre pasado. Si tienen sugerencias, me escriben al correo. No sé, pues Claudio, no sé, deja de hacer esto y hace más esta otra cosa. Todas las sugerencias son aceptadas. Si ustedes me escriben al correo nomás y conversamos. ¿Y qué más? Eso. Como vi, ya empezaron a ver integrales, así que bacán. Es que después de una de las reuniones que tuvimos con el profe, del reto que nos puso por ponerles cosas muy difíciles en ayudantía, con el Víctor tuvimos que empezar a poner ejercicios un poquito más, no más fáciles, pero más normales, porque hubieron hartas cosas que vimos en ayudantía que eran difíciles, no eran para nada fáciles. Sí, pues, ese es el tema de que con el Víctor intentábamos poner cosas que pudieran salir eventualmente en la prueba. Entonces, yo creo que después de que hicimos justo un ejercicio que él hizo en la prueba, eh, nos pidió eso. En todo caso, no está mal eso de que él ponga justo un ejercicio que nosotros hicimos en ayudantía. Porque incluso así hubo gente que tuvo mala esa pregunta. Sí. No, sí, vamos a tratar de hacer como mezclas, pues, de ejercicios fáciles y ejercicios más difíciles. Los de hoy día van a ser fáciles, o sea, nivel medio, yo creo. Los del Hospital son sencillos si es que saben derivar bien. Entonces, es muy típico en carreras de ingeniería o en carreras en que se vean cálculos, eh, que les pidan calcular límites, ¿cierto? Y nosotros también tuvimos la oportunidad de calcular varios límites. Vimos varios métodos para calcular el límite, el más complicado con epsilon delta, ¿cierto? Bueno, ahí en realidad no estábamos calculando límite, estábamos demostrando que tal límite vale tal cosa, ¿cierto? Pero al final igual es como calcularlo. Y vimos en el camino de que habían varias formas de resolver límites, ¿cierto? Uno podía ir maquillando la función que estaba acá adentro, ¿sí? Uno la iba maquillando, iba factorizando, iba arreglando cosas hasta obtener una expresión que nos permitiera aplicar el límite, ¿cierto? Y que no hubiera un cero abajo, que el denominador no tendiera a cero. Y ese método de resolver límites también es un poco complicado porque hay que saber simplificar, hay que saber multiplicar por unos convenientes, ¿cierto? ¿Se acuerdan que cuando teníamos diferencia de raíces, teníamos límite, digamos que aquí había una X, por ejemplo, teníamos eso. Entonces, esta cosa, en principio, uno no puede aplicar límites, ¿cierto? Porque lo de abajo se indetermina, lo de abajo tiende a cero, y lo de arriba también tiende a cero, así que uno no puede sacar mayor información si uno llega y aplica límite. Entonces, lo que uno hacía acá era tratar de escribir la función en cuestión de otra forma. Y yo aquí les enseñé el truco de que cuando habían diferencias de raíces, lo que uno podía hacer era como racionalizar, ¿cierto? ¿Se acuerdan el proceso de eliminar raíces que uno hacía en el colegio? Claro que en el colegio uno las ponía bajito, ¿cierto? Y tratar de dejar todas las raíces arriba, en el denominador. Acá uno puede hacer un proceso parecido, pero racionalizar al revés. Entonces aquí uno hacía esto, ¿cierto? Multiplicaba por un uno para que la cosa siguiera siendo lo mismo que antes. Pero ¿para qué hacía uno eso? Para que aquí le quedaba la suma por su diferencia, ¿cierto? Entonces si iba con este término acá abajo y dejaba de indeterminarse abajo porque ese era el término que estaba molestando realmente.
Y ahí uno resolvía y este límite les daba algo bien bonito. ¿Cierto? Que no es más que la derivada de la raíz evaluada en b, ¿cierto? 1 partido en 2 veces la raíz de b. Y eso lo hicimos en algún momento. Y lo que quería recordar era que uno tenía que multiplicar por un 1 conveniente para poder resolver el límite. Tenía que maquillar la función. Bueno, si se dieron cuenta, lo voy a volver a escribir, este límite, cuando uno aplicaba en principio, le quedaba algo, arriba en el numerador les quedaba algo muy parecido a 0, ¿cierto? Y abajo les quedaba algo muy parecido a 0. Cuando tenemos esa situación de que tenemos algo muy parecido a 0 arriba y algo muy parecido a 0 abajo, podemos ocupar la regla que vamos a ver ahora, que es la regla del L'Hopital. O sea, en este caso se podría aplicar. Sin la necesidad de estar haciendo truquitos algebraicos. La regla del L'Hopital es súper directa. Entonces, me voy acá. Sí, po. Alguien de aquí, de los que están conectados, ¿se acuerda cómo era la regla del L'Hopital? Que uno hacía arriba y abajo en el caso en el que tuviéramos 0 partido en 0. Creo que lo discutimos también el semestre pasado. Ah, sí, pues lo O sea, dejamos uno. Sí, dígame, Esteban. si tenemos una función f, se escucha bien primero, tenemos una f y g en un mismo, definiendo un mismo intervalo y derivable, tanto que el límite de f y de g sean igual a cero, pero el límite de las derivadas de ambos como cociente, f partido en g, exista, entonces el límite de la división de f en g es igual al límite de la división de sus derivadas. Exactamente. Esa es la regla del L'Hopital. Para resumir lo que dijo el Esteban, cuando ustedes tengan una indeterminación de la forma 0 partido en 0, como es en este caso, como es este caso de aquí, lo vamos a poner acá arriba. Si se dan cuenta, arriba tienen una función f ustedes, ¿cierto? Es un polinomio, x a la sexta menos 1, y abajito también tienen una función, también un polinomio. Entonces, fíjense, ¿qué pasa cuando yo aplico, cuando hago tender x a menos 1? ¿Qué pasa con la función f? Entonces, eso lo vamos a anotar acá abajito. Entonces, el límite cuando x tiende a menos 1 de lo que está en el numerador, ¿cierto? Fíjense que les da el límite, vamos a reemplazar lo que es f. Así, ¿cierto? Si aquí ustedes reemplazan, eh, los polinomios son funciones continuas, ¿cierto? Así que uno puede llegar y reemplazar, esto les va a dar 0. Y de forma similar, el límite cuando x tiende a menos 1 de g de x, ahora g de x es lo que está bajito, también les da 0. Fíjense que les da menos 1 elevado a 4 menos 1. 1 menos 1, ¿cierto? Entonces esto también les va a dar 0. Cuando ustedes tengan un límite de una división y el numerador y el denominador se comporten de esta forma, entonces ustedes pueden pensar en aplicar la regla del L'Hopital. Hay otra hipótesis adicional que hay que comprobar. Ya, pero esa hipótesis adicional que hay que comprobar, que el cociente de las derivadas también, el límite del cociente de las derivadas también existe, uno lo comprueba en el camino nomás. Entonces, fíjense cómo voy a resolver este límite. Este límite que antes
a uno le costaba mucho resolverlo porque había que factorizar, eliminar cosas hasta que quedara algo bonito. Ahora lo podemos resolver de la siguiente forma. Entonces, fíjense, este límite de acá, cuando yo hago tender el x a menos 1, les queda 0 partido en 0. Entonces yo puedo pensar en aplicar la regla del L'Hopital. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la regla del L'Hopital? Es que este límite de aquí va a tener el mismo valor que el límite de las derivadas tanto del numerador y del denominador. O sea, yo derivo arriba y abajo. Entonces, fíjense, como este de aquí es de la forma 0 partido en 0, puedo hacer eso. Derivo arriba y derivo abajo. Entonces, la derivada de lo que está arriba, bueno, ahí ustedes ya deben recordar, esto es derivada de un monomio nomás, ¿cierto? Baja el exponente y se resta 1 arribita. Y las derivadas de las constantes eran 0. Entonces, al derivar x a la 6, les queda 6 por x a la 5 partido en, y derivan lo de abajo. Entonces baja el exponente y se resta 1. Entonces, eso es lo que nos dice la regla del L'Hopital. ¿Sí? De que si esto les da una... al aplicar el límite al tiro, les da algo de la forma 0 partido en 0. Entonces, el límite de eso, el valor de ese límite, es lo mismo que derivar arriba y abajo. Que el límite de derivar arriba y derivar abajo. Si se van a la clase... Si se van a la clase 2 que tuvieron ahora en cálculo 2, van a encontrar en alguna parte el teorema. Entonces, solamente derivar arriba y abajo. Y aquí fíjense que esto ya es muy sencillo, esto es más sencillo de resolver. Entonces aquí puedo cancelar, o eliminar ese x a la 3 con el x a la 5. Entonces acá les queda simplemente x cuadrado, ¿cierto? Y bueno, aquí creo que el Víctor cuando hizo el desarrollo lo hizo distinto, pero se puede hacer así. Fíjense que si yo aplico el límite ahora no pasa nada abajo, ¿cierto? Abajo no les queda 0. Entonces podemos llegar y evaluar, pues da lo mismo. Y se dan cuenta que este límite existe, entonces ahí la regla del L'Hopital adquiere sentido, cuando el límite de las derivadas también existe. Entonces, aquí yo ya puedo aplicar límites, ¿cierto? Y ya es reemplazar nomás con menos 1, les va a dar menos 6 partido en menos 4, 3 medios. Y es el valor de este límite, gracias a la regla del L'Hopital. Entonces aquí, veamos otro ejemplo rapidito. El ejemplo clásico que se hace con L'Hopital es el siguiente. Entonces aquí vamos a borrar. Entonces, siempre que les dé al principio 0 partido en 0, ahí arregla el L'Hopital, derivo arriba y derivo abajo. Y sigo viendo, y sigo aplicando límite, por supuesto. Entonces, el límite clásico que se hace es, por ejemplo, calcular este. Yo creo que lo hicieron en clase. Fíjense que esto es un límite clásico que se ocupa harto en física y que para demostrarlo al principio en cálculo 1 había que hacer algunas cosas con geometría, ¿cierto? Y ahí salía. Pero ahora con la regla del L'Hopital sale al tiro el valor de este límite. Fíjense que cuando yo tiro el límite arriba, les queda seno de 0, y cuando tiro el límite abajo, les queda 0, ¿cierto? Porque es la función identidad. Entonces puedo aplicar la regla del L'Hopital, pues derivo arriba y derivo abajo. Y conservo el límite. Entonces derivada de seno o seno, derivada de x, 1, ¿cierto? Sí, el 1 no lo pesco porque está bajito. Y este límite sí que existe, ¿cierto? Aquí, bueno, el de arriba también existía, pero no lo podíamos calcular al tiro. Y este límite sí que es fácil de calcular porque el coseno de 0 es 1. ¿Sí? Entonces ahí ven que el valor de este límite, solamente aplicando la regla del L'Hopital, nos da el tiro que es 1. No hay que hacer nada más.
solamente porque es 0 partido en 0. Otro que recuerdo, si tienen dudas me hablan nomás al micrófono. Otro que recuerdo que el Esteban, recuerdo que me lo preguntó, que era este. Sí, era este. Y aquí yo hice unos trucos con trigonometría y salió el valor de este límite. Pero ahora con L'Hopital debiera salir al tiro, ¿cierto? Porque fíjense, si tira el límite arriba, les queda 1 menos coseno de 0. 1 menos 1, 0, ¿cierto? Y abajo le sigue quedando 0. Porque nuevamente tenemos la identidad. Entonces podemos aplicar la regla del L'Hopital. Vamos a escribir una H como lo hizo el Víctor ahí. Y podemos entonces derivar arriba y abajo. Derivada de lo que está arriba, ¿no? Sería la derivada de 1, que es 0, menos, ¿cierto? Al menos sale la derivada. Derivada de coseno menos seno, entonces esto nos queda seno positivo. Y derivada de lo que está abajito, 1, ¿cierto? Y esto límite cuando x tiende a 0 de seno de x. Aquí el seno es continuo, podemos evaluar entonces seno de 0, 0. Y sale al tiro el valor de ese límite. Ya si ven. Entonces, siempre que tengan ese problema de que el límite les da 0 partido en 0, ustedes pueden pensar en derivar. Derivo arriba y derivo abajo. Y ven lo que les da. Si les da un límite que no existe, entonces están ocupando mal la regla del L'Hopital. No pueden seguir desarrollando. Pero si les da un límite que existe, entonces está bien. ¿Qué cosa, Esteban? Hay que chequear El dominio. Porque Ah, ponte tú que tenemos dos funciones, pero a lo mejor los dominios son distintos. sí. Bueno, en estos casos uno en realidad no se preocupa tanto de esos detalles de dominio y recorrido. Aquí uno asume que está todo bien definido, ¿no? Pero se dan cuenta que esto es bien útil para resolver varios límites. Por ejemplo, veamos el último. Cuando x tiende a de x a la n. Podemos hacer S. Fíjense que cuando uno aplica el límite arriba, les queda a la n menos a la n, 0. Cuando aplico el límite abajo, les queda a menos a, 0, ¿cierto? Entonces tienen un límite de la forma 0 partido en 0. Puedo aplicar la regla del L'Hopital. Derivo arriba y derivo abajo. Cuando derivo arriba, les queda derivada de x a la n, n por x a la n menos 1, ¿cierto? Derivada de a a la n, 0, una constante, no depende de x. Y derivada de lo de abajo, 1, ¿cierto? Porque es derivada de x, que es 1, derivada de menos a, 0. Entonces, les queda así. Y aquí esto es un polinomio, función continua, puedo evaluar. ¿Se acuerdan que para resolver este, que lo hicimos en algún momento en ayudantía, lo que hacíamos era escribir lo de arriba de otra forma? ¿Se acuerdan que eso uno lo puede escribir como x menos a, paréntesis, una cosa bien fea acá? Pero ahora con la regla del L'Hopital basta derivar arriba y abajo, ¿cierto? Bueno, y este límite aquí es justamente, si ustedes lo observan bien, en la derivada, ¿cierto? De la función x a la n en el punto a.
Entonces tenía que darnos eso. Eso. Esa es la regla del L'Hopital. Elizabeth, ahí un poquito mejor, ¿o no? Ahí te acordaste un poco más de lo que era. Si tienen dudas, me escriben, por favor. Ya. ¿Tiene una duda, Claudio? En ¿Sí? la demostración del L'Hopital se utiliza que el límite de f de x y el límite de g de x es igual a cero. Y luego se Claro. puede establecer que f de a y g de a es igual a cero, para hacer como una cadena de igualdades después, con la continuidad. Mm, Pero mi duda es, ¿sí? bueno, así fue la demostración por una de la clase. Mi duda era, en esa demostración no puede ser que, por ejemplo, el límite de f de x y el límite de g de x sea igual, no sé, a otra constante, y tomo f de a y g de a igual a esa constante. Eh, como otra constante, así Porque, como que fueran por ejemplo, como... o sea, sé que va a ser redundante, pero por ejemplo, en vez de ser cero fuera un a sub cero distinto de cero, perteneciente a los reales. Es que uno, es que si recuerdo bien la demostración del L'Hopital, uno como que extiende la función, ¿cierto? La extiende para definirla en ese punto y la define que vale cero ahí, a propósito, ¿cierto? Claro, Eh, porque cuando conversé con el profe en la clase, ya el límite era igual a cero y me dijo uno extiende la función y toma f de a y g de a igual a cero en ese punto, debido a que como es un límite no interesa ese punto en concreto. exactamente. Pero Eh, entonces si el límite de f de x y g de x fueran igual, no sé, 8, podría tomar f de a y g de a igual a 8 y hacer la conexión, ¿no? podría funcionar. O sea, es redundante porque, claro, el límite existe, pero se podría, ¿cierto? Se podría... tendría que verlo, Esteban. Ocupan el teorema del valor medio, versión, la última versión que vieron, versión Cauchy, ¿cierto? Claro. La versión en Cochí es un CX perteneciente al intervalo, así que da lo mismo mientras el número pertenezca a ese intervalo. Mm. Ya tendría que revisar la demostración de no, Esteban, pero podría ser. Pero sí que ni tenía como esa estática con el hospital todavía. L'Hopital tiene varias versiones también, po. El profe vio la versión cero partido en cero, pero hay otra versión que sirve, que es la versión de infinito partido en infinito. Ahí también uno puede aplicar la regla del L'Hopital. Es otra la demostración, por supuesto. Bueno, así se resuelve ese de ahí. Eh, veamos el B. Bueno, el B es básicamente lo mismo. Fíjense que al aplicar arriba el límite, la tangente, bueno, este es el límite por si acaso, en cero, fíjense, arriba, tangente de cero es cero, ¿cierto? Porque el seno de cero es cero, y abajo también les queda cero. Entonces podemos pensar en L'Hopital, derivamos arriba y derivamos abajo. Aquí, el que no recuerde, la derivada de la tangente, que la vamos a ocupar más abajo en el que viene, es secante cuadrado. Ahí lo puede comprobar, pero les va a dar, uy, no sé qué pasó. Les va a dar coseno, 1 partido en coseno cuadrado. Y bueno, entonces arriba les queda A por secante cuadrado de A por X, ¿cierto? Recuerden que esta A de aquí sale por la regla de la cadena. Recuerden que aquí hay que derivar adentro también. Entonces hay que derivar la recta que está ahí, ¿cierto? Con pendiente A. Entonces sale el A y les queda la secante cuadrado evaluado en lo que ya estaba dentro. Y bueno, aquí escribo lo que es secante. Acuérdense que secante es 1 partido en coseno. Entonces, estos dos límites son iguales simplemente por definición. Y bueno, el coseno no es cero en cero, ¿cierto? Es uno. Entonces, aquí esto les quedaría, al aplicar límite, les queda A
partido en 1 al cuadrado, que es A. Y ahí les queda el límite. Y eso. Hay muchas veces en que ustedes van a tener un límite que les da 0 partido en 0, van a aplicar L'Hopital y les va a dar de nuevo un límite que es 0 partido en 0. En ese caso tienen que volver a aplicar L'Hopital. Lo aplican 2 veces, hasta que les quede algo bonito. Quizás la próxima semana veamos límites donde el L'Hopital sea un poquito más largo. Aquí lo aplicamos una pura vez nomás, pero hay veces en que uno lo tiene que aplicar como 3 veces hasta que les da algo bonito. Bueno, si se dan cuenta, tiene el X tendiendo a infinito. Ustedes no vieron esta versión en clases. Lo vieron con X tendiendo a un A, como decía el Esteban, en donde era un número real. Entonces, por el momento me lo voy a saltar. Voy a pasar al otro. Si es que nos queda tiempo, vemos esto. Pero es para que conozcan otras formas del teorema de L'Hopital. Por si lo quieren leer, ahí está. Y veamos que es un ejercicio que les puse el semestre pasado, pero sin solución. Entonces, antes de ver el ejercicio, quiero que recuerden este teorema. Entonces, si ustedes tienen un intervalo I, sí, que puede ser cerrado, puede ser cualquier intervalo, tienen una función continua, ¿sí? Una función continua f que vaya desde el intervalo a los reales. Continua e inyectiva, tiene que cumplir esas dos condiciones, que sea continua y que sea inyectiva. Bueno, hay más hipótesis, tal que la f sea derivable en estos puntos. Sí, recuerden que estos puntos de acá, voy a borrar. Aquí si es que no recuerdan qué significaba esto, recuerden que f a la menos 1 de b es simplemente un elemento de acá que llega a b, que tiene que ser 1 nomás, ¿cierto? Porque la función es inyectiva. Entonces, ustedes tienen el i aquí, tienen la r, los reales, y tienen aquí la función f. Y el b lo tienen como por acá. Entonces el f a la menos 1 de b es un elemento de aquí que llega ahí. O sea, aquí está el f a la menos 1 de b. ¿Sí? Un elemento que vive en i que llega a b al aplicarle la función. Y se le denota de esta forma, como f a la menos 1 de b. Y es solamente ese elemento, ¿cierto? Solamente hay uno. No puede haber otro acá que también llegue a b, porque la función es inyectiva. Entonces, tiene que ser solamente uno. Entonces, la función f es derivable en esos puntos. O sea, en todas las x que viven en i que llegan a algún elemento en r. Básicamente es derivable en todo i, ¿cierto? Y satisface esto, de que la derivada no se anula en ninguno de estos puntos que les muestro acá. Entonces, uno puede concluir esto. Uno puede encontrar una fórmula para la derivada de la inversa de f, que viene dada por esta igualdad. Entonces recuerden que eh, la inversa es una función que parte de r y llega ahí, ¿cierto? Que va al revés. Entonces, no sé si escribirlo eso, pero aquí tienen r, ahora es al revés. Y esta llega ahí. En realidad el r puede ser más chico, ¿cierto? No necesariamente es todo r, porque la f no es necesariamente sobreyectiva, pero en realidad un subconjunto de r. Entonces tiene que ser j, por ejemplo, creo que así lo pusieron en clase, y aquí se mueve la función inversa. Entonces si aquí estaba el b, esto va al revés, po. Ahora el b se envía al f a la menos 1 de b. ¿Sí? Es al revés, po. Por eso esa anotación, po. Por eso una f y un menos 1 arriba.
Y entonces tenemos una fórmula para la derivada de esta función de aquí, en el punto B. Se puede calcular de esta forma. Me basta con calcular la derivada en f', y ya puedo calcular la derivada de la f a la menos 1. Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, fíjense, tenemos una función f, y demuestra que la función f, definida en este intervalo, este va a ser nuestra i, entonces definida desde menos pi medio a pi medios, tiene codominio los números reales, y que está definida de esta forma, como tangente de x, es inyectiva, ¿ya? Nos piden demostrar eso, de que la función es inyectiva, y que su derivada es siempre distinta de cero, ya para cualquier punto que yo me tome en el intervalo. Y usando eso, nos piden demostrar que la derivada de la función inversa de la tangente es esto. 1 partido en x cuadrado más 1. Sí, recuerden que eso es el arco tangente, por si no lo recuerdan. La función inversa de la tangente. Este se llama, yo lo conozco como teorema de la función inversa. Así lo conozco yo. ¿Ya? Claudio, una pregunta. ¿Sí? Vimos la demostración de que una función continua e inyectiva siempre, ¿cómo se llama? Estrictamente creciente, estrictamente decreciente. Ah, ya, sí, sí, sí. Pero mi pregunta es, ¿pero una función que sea estrictamente creciente no necesariamente es continua No o necesariamente. inyectiva? Inyectiva, sí. Si, Ah, inyectiva sí. si tú tienes una función que es estrictamente creciente, es siempre inyectiva. Eso uno lo puede demostrar con tranquilidad. Ah, no, sí tiene sentido, po. Sí, porque va así, ¿cierto? Entonces es inyectiva. Eh, pero no necesariamente es continua, porque podría ser algo así, pues mira. Podrían ser puros puntitos subiendo. ¿Cachai? Entonces esta función de aquí es estrictamente creciente, porque yo, a medida que voy tomando cosas mayores en x, en la y también van siendo mayores, pero no es por ningún lado continua, ¿cierto? Porque es como discreta. Pero está bien eso de preguntarse si los recíprocos funcionan. Eso está muy bien. Eh, ya, entonces sigamos con esto. Pero fíjense que nos piden calcular la derivada de la inversa de una función. Entonces está como para ocupar el teorema de acá, ¿cierto? Tenemos una formulita y la vamos a ocupar. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Primero vamos a demostrar que la tangente es inyectiva, ¿ya? Entonces, lo voy a anotar aquí como un recuerdo, por si hay alguien que no se acuerda cuando una función era inyectiva. Entonces, f, una función f, es inyectiva. Es inyectiva, sí y solamente sí, cada vez que nosotros tengamos dos imágenes iguales, entonces tiene que cumplirse que las preimágenes tienen que ser iguales. ¿Sí? Entonces, para demostrar la inyectividad de una función, uno asume que tiene dos imágenes iguales. Y a partir de desarrollos lógicos, demuestra que las preimágenes son iguales. Y ahí está listo que la función es continua, inyectiva, perdón. Esto tiene que ser, como siempre, para todo elemento en el par de elementos en el dominio de la función. Esto es para todo A y B pertenecientes al dominio de F. ¿Ya? Entonces, así yo demuestro que una función es inyectiva. Me tomo dos imágenes iguales y demuestro que las preimágenes son iguales. Entonces, para la inyectividad, fíjense lo que voy a hacer. Me voy a tomar dos puntitos en el intervalo I, en el dominio de la función F. Y voy a suponer que dos imágenes son iguales. O sea, que las imágenes de estos dos puntitos son iguales. Entonces aquí uno empieza a desarrollar. Y tenemos que llegar a que A igual a B.
Entonces, recuerden cómo se define la tangente, seno partido en coseno, ¿cierto? Entonces les quedaría esto de aquí. Seno de A partido en coseno de A igual a seno de B partido en coseno de B. Entonces aquí reordené rápido, tiré el coseno de B multiplicando al lado izquierdo y el coseno de A multiplicando al lado derecho y pasé todo restando. Y les quedarían esto. Ahí ustedes lo pueden comprobar. Entonces les va a quedar esto de aquí. Y por supuesto, eso igualado a cero, ¿cierto? Porque estoy tirando todo hacia un lado de la igualdad. Y fíjense, recuérdense aquí de la profe Anita, que esto es justamente seno de A menos B, ¿cierto? Está escrito el seno de la diferencia, ¿cierto? Entonces les da eso. Entonces en realidad lo que yo tengo es que 0 es igual al seno de A menos B. Perfecto, entonces ya estoy casi porque tengo seno de A menos B igual a 0. Aquí hay que tener cuidado, no puedo decir inmediatamente que lo que está dentro es 0, porque el seno, acuérdense que se anula en otros puntos también. Recuerden que seno de pi, por ejemplo, también es 0. Entonces aquí hay que tener cuidado. Aquí efectivamente lo que está dentro es 0 porque fíjense en dónde viven A y B. A y B viven en menos pi medios, coma pi medios. ¿Cierto? Viven en el dominio de la función f. Entonces, la diferencia tiene que vivir en este intervalo. Y ustedes lo pueden comprobar. Tiene que vivir en este intervalo la diferencia. Ahí ustedes empiezan a acotar simplemente. Voy a hacer una parte no es. Aquí el A, ustedes saben que tiene que ser menor a pi medio, ¿cierto? Entonces aquí voy a acotar, en vez de escribir A, voy a acotar por pi medios. Y el menos B, ustedes saben que también tiene que ser menor a pi medios, ¿cierto? Porque, porque menos pi medios es menor a B. Entonces multiplicando por... creo que me sirve la otra en realidad. Perdona, perdona. Aquí esto es así. Me estoy enredando. O sea, igual te da entre pi y menos pi, si lo Así, ¿cierto? Y aquí multiplico por menos 1. Ah, sí, pues ahí está. Entonces, pi medios es mayor a menos b, entonces es mayor a esta parte de aquí, a esta parte de acá. Entonces esto más pi medios. Sí, ahí me desconcentré un poco. Y entonces ahí les queda que a menos b es menor a pi, por ejemplo. Y entonces esta parte de aquí está bien, tiene sentido. Y de la misma forma, ven que esto también tiene que ser mayor a menos pi. Y les va a quedar entonces menos a menos b en ese intervalo. Voy a borrar acá. ¿Por qué me sirve que estén en ese intervalo? Porque en ese intervalo, el único punto que anula al seno es justamente el cero. Si se acuerdan, si yo estoy entre menos pi y pi, entonces estoy acá. Acuérdense que menos pi está aquí, ¿cierto? Porque empiezo a dar la vuelta, pero en sentido horario. Por eso me quedan menos pi ahí. Y pi positivo está ahí mismo, pero porque lo hago al revés, ¿cierto? Entonces todo el intervalo sería eso. Y fíjense que en la única parte en donde se anula el seno es acá. El único punto que tiene coordenada ni 0. Entonces, eh, el seno también se anulaba ahí, pero esos puntos no los estoy tomando. Así que necesariamente, como esto de aquí vive en ese intervalo, como esto aquí pertenece a menos pi, coma pi, lo de adentro tiene que ser 0. Y si lo de adentro es 0, era porque A y B eran iguales. Y ahí termino la inyectividad.
Y de acá, las imágenes eran iguales y terminé a que las preimágenes eran iguales. Entonces, la función tangente es inyectiva. ¿Para qué estoy haciendo eso? Porque acuérdense que el teorema me pide que la función sea inyectiva. Yo quiero aplicar este teorema, entonces estoy comprobando la hipótesis en la función f. Entonces, por lo menos esa parte ya la tenemos. También sabemos de cálculo 1 que la función es continua, así que ya tenemos otra hipótesis lista. Entonces la vamos a justificar un poquito más abajo. Entonces, listo. Aquí ya tenemos la inyectividad lista. Ah, ya sí, Esteban. Después un ratito más lo escribo cuando una función era epiyectiva. Porque en este caso no sé si es redundante, pero técnicamente deberíamos demostrar que es biyectiva para asumir que existe un inverso, ¿no? No. También vieron un teorema en clases de que si la función, ustedes pueden comprobar que la función es continua e inyectiva, la función f tiene inversa, pero en un intervalo más chiquitito, en R, que basta para poder aplicar este teorema. ¿Ya? Pero uno puede comprobar que esta en todo caso es biyectiva, y ahí trabaja con todo R. Pero es difícil igual mostrar que esta es biyectiva, no es tan fácil. Pero no, fíjense que el teorema solamente les pide continuidad y inyectividad, nada más. Bueno, y las otras cositas que están acá. Entonces, ahora lo que vamos a comprobar es esto, de que la derivada es siempre distinta de cero. Entonces, ¿se acuerdan? Bueno, esto lo ocupamos en el ejercicio pasado. Derivamos entonces la tangente. ¿Se acuerdan que la tangente siempre, la derivada de la tangente 1 partido en coseno cuadrado, ¿cierto? Y eso, por supuesto, siempre mayor a cero. No hay ninguna forma en que esto se anule. Así que esa parte es sencilla. La derivada de la tangente es siempre distinta de cero porque es siempre mayor a cero. Así que esta parte de aquí ya la tenemos. Listo. Y esta parte de aquí también. Listo. Sí, porque de nuevo la derivada de la tangente es secante cuadrado y eso es siempre mayor a cero. Fíjense que esto se cumple para cualquier elemento en el intervalo. Así que vamos bien. Entonces, fíjense que, bueno, ya tenemos la inyectividad. Quiero comparar con la hipótesis que me piden en este teorema. Ya tenemos la inyectividad. Está lista la inyectividad, ¿cierto? Lo comprobamos. Está lista la continuidad. Nosotros sabemos que la tangente es continua, ¿cierto? Por ser división de funciones continuas. Así que también está lista esa parte. Nosotros también sabemos que la tangente es derivable en cualquier punto, en el intervalo. Así que también tenemos esta hipótesis. Recuerden que los f a la menos 1 de b son elementos de y nomás. Nosotros sabemos que la tangente es derivable en cualquier punto de y, así que esa parte también la tenemos lista. Y fíjense que esta parte de aquí también la tenemos lista. ¿Por qué? Porque recién mostramos que la derivada evaluada en cualquier cosa nos da distinto de cero. Así que esta parte también ya la tenemos. Entonces, podemos aplicar el teorema, ¿cierto? Ya tenemos toda la hipótesis lista. Tenemos que la derivada de su inversa viene dada por esto. Aquí cambié la x por una b nomás, pero es lo mismo. Están listas las hipótesis de la función tangente. Vamos a ocupar el teorema anterior. Entonces, la derivada de la inversa, y es lo que me pide el problema, la derivada del arco tangente, viene dada por esto de aquí. Entonces, voy a reemplazar acá. Entonces, fíjense, la f', les voy a recordar aquí, no es más que 1 partido en coseno cuadrado de x, ¿cierto? Derivada de la tangente. El f a la menos 1 de x es el arco tangente, ¿cierto? Es la inversa del arco tangente. Entonces voy a reemplazar mis datos acá, la igualdad.
Entonces, derivada de arco tangente, que es lo mismo que derivada de la inversa, me va a dar 1, y está el 1, partido en f', evalúo, ¿cierto? Evalúo y me va a dar esto. Entonces aquí les va a quedar un 1 también acá abajito, ¿cierto? Porque por el 1 que está acá, por ese 1 de ahí. Entonces, nos da eso y aquí, bueno, aquí hace multiplicación de división de fracciones, ¿cierto? Claro, hacen división de fracciones acá. Este tiene un 1 abajo, entonces este de aquí con el de abajo y este de aquí con el de ahí. Y les va a quedar esto. Y ahí estaríamos listos, en principio, ¿cierto? Porque, bueno, aquí nos piden demostrar que es otra cosa, pero si ustedes quieren la derivada de la inversa de la tangente, este es el resultado. Esa cosita de ahí es el resultado. Nada más. El tema es que esa cosa que marqué en amarillo, uno la puede escribir de una forma mucho más elegante, mucho más bonito. ¿De qué forma? Entonces, fíjense lo que voy a hacer acá. Lo que está dentro, esto aquí, yo lo voy a llamar U, por ponerle una letra. Entonces, voy a definir U de esa forma, como arco tangente de X. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Yo voy a calcular coseno cuadrado de U. Calculando coseno cuadrado de U, estamos listos, ¿cierto? Porque lo que está dentro yo le llamé U. Entonces, fíjense lo que voy a hacer acá. Por definición, yo sé que la tangente de U es X. Fíjense acá. Aplico tangente a ambos lados. Acá se elimina el arco tangente, ¿cierto? Con la tangente nos queda la X nomás. Y acá me queda tangente de U. Entonces, les queda así. La tangente de U, seno de U partido en coseno de U, ¿cierto? Entonces, eso es equivalente a lo que tengo acá. Y aquí fíjense lo que voy a hacer. Voy a elevar al cuadrado acá. Ambos lados. Seno cuadrado de U igual a... bueno, aquí me salté un paso, pero lo voy a hacer acá al lado. Entonces aquí, elevando al cuadrado, seno cuadrado de U igual a X cuadrado coseno cuadrado de U. Y recuérdense que el seno cuadrado de U, uno lo puede escribir como 1 menos coseno cuadrado de U, ¿cierto? Entonces eso lo escribo así. La identidad típica de trigonometría. Entonces van a llegar a eso. Y de aquí yo despejo coseno cuadrado de U, que era lo que buscaba al principio. Entonces aquí les va a quedar que coseno cuadrado de U es 1 partido en 1 más X cuadrado. Y ahí estamos, pues ven, coseno cuadrado de U es lo mismo que coseno cuadrado de arco tangente de X. Porque U, acuérdense que valía eso. Y entonces eso tiene que ser 1 partido en 1 más X cuadrado. O sea, todo lo que estaba acá en realidad era... Vamos a borrar aquí. Y esta derivada es muy importante para cuando empiecen a ver integración un poquito, con un poquito más de cálculo. Entonces, lo que quiero, con lo que quiero que se queden como conclusión es que la derivada del arco tangente la vamos a escribir así, es 1 partido en 1 más X cuadrado. Eso es lo importante de este ejercicio. Ahí está todo el desarrollo de cómo se muestra eso. Pero esto es lo importante. Entonces, así se derivan funciones inversas.
Para derivar una función inversa, me basta con conocer la derivada de la función. Me basta con saber la derivada de la función, nada más. Y que se cumplan ciertas condiciones, como esa cosa de la continuidad, de que sea inyectiva, de que tenga derivada distinta de cero. Eso es esto es lo importante. Y como tarea, ustedes pueden hacer el mismo trabajo, en vez de definir la f como seno, por ejemplo, perdón, como tangente, definirla como seno. No como tangente, sino como seno. Entonces pueden, con un desarrollo parecido a esto, la derivada del arco seno, por ejemplo, o del arco coseno. Por ejemplo, más adelante cuando calculen la derivada de la exponencial, la van a hacer con esta fórmula, acá. Porque ustedes van a conocer la derivada de la del logaritmo. Entonces, como el logaritmo y la exponencial son funciones inversas, entonces van a poder calcular una con la otra. Aquí como tarea, bueno, no como tarea, sino como el que quiera hacerlo, la derivada del arco seno, por ejemplo, es 1 partido en la raíz de 1 menos x cuadrado. Y la del arco coseno es lo mismo que lo de arriba, pero con un menos arriba. Ya esto es el que quiera hacerlo, lo hace, lo comprueba. Ah, sí, pues, Elizabeth. Eh, Eso mismo lo que dijo el Esteban, pero como uno comprueba que A menos B está entre menos pi y pi, entonces yo quiero ver esto, ¿cierto? Entonces lo que tengo que ver es que pasa eso. Entonces lo que uno hace acá, bueno, para calcular, bueno, aquí es importante que el A y el B viven acá. Entonces, voy a comprobar primero esta parte de aquí. Entonces, eh, A menos B, fíjate, el A por definición es menor a pi medios, porque el A vive en este intervalo de aquí. Entonces el A tiene que ser menor a pi medios, y entonces puedo poner un pi medios ahí, ¿cierto? Porque esto es menor a esto de acá. Entonces al otro lado estoy poniendo algo más grande. Y el menos B, fíjate que el menos B es menor a pi medios también. Porque fíjate que el menos pi medios es menor a b, porque el b pertenece a ese intervalo, ¿cierto? Entonces multiplicando por menos 1 se ve. Entonces esto tiene que ser más pi medios. Y esto pi medio más pi medio, pi. Y ahí queda eso. A menos b es menor a pi medio. Y ahí queda la primera parte de lo que quiero comprobar. Y uno esta parte de acá la comprueba de una manera similar, la otra. Entonces, el, bueno, el A es mayor a menos pi medios. Entonces yo voy a poner aquí pi medios, menos pi medios. Porque esto es mayor a esto de acá. Y como el B es menor es menor a pi medios, el B, aquí acuérdense que es así, entonces menos B es mayor a menos pi medios. Entonces esto es así. Y menos pi medio, menos pi medios, menos pi. De ahí quedan las dos cositas. Sí, 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 es.
Y otra cosa importante que hicimos con eso es que en menos pi medios, perdón, entre menos pi y pi, el único elemento de ese intervalo que anula el seno es el cero. No hay otro. Sí, bueno, ahí el Esteban lo escribió en el chat. Claudio, ¿sabes qué? Sigo aterrorizado por calcular si algo es biyectivo. Ah, sí, bueno, eso es difícil. Lo voy a anotar acá por si alguien no sabe que cuando una función es epiyectiva. Era... Lo voy a anotar aquí nomás. Es como el epsilon delta, pues como algo parecido a eso, porque hay que darse un elemento y hay que encontrar otro que cumpla algo. Entonces, f que va de A a B es epi, voy a escribirlo rápido, si solo si, para cada elemento que yo me tome en B, siempre puedo encontrar a alguien en el dominio, una A, que llegue al B. Eso es ser epiyectivo. O sea, yo me paro en cualquier elemento de B, yo siempre sé que hay alguien en A que llega al B, al aplicarle la función. Eso es ser epiyectivo. Entonces, para mostrar epiyectividad, uno se da un B arbitrario y encuentra esta A de aquí. En algún momento voy a tratar de poner algo así porque sé que son difíciles. Sé que es difícil comprobar epiyectividad. A mí igual me costaba mucho cuando era mechón. Sí, o sea, las ayudantías son a esta hora los miércoles y los jueves. Entonces, ya no estaríamos viendo, si es que pueden, no es obligación venir a la ayudantía, el próximo miércoles. Voy a dejar de grabar.